Bueno, y llegados a este punto, como todos los domingos, como todas las semanas, contamos con el análisis siempre certero, personalísimo, de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, creo que hoy nos vas a hablar de corrupción, de los trapos sucios del PSOE, que la verdad es que la colada sigue aumentando día tras día. Vaya por delante que comparto 100% lo que acaba de decir en tu programa Daniel Portero. El hecho de que un gobierno haya llegado comprando favores con etarras, parando la actuación de los fiscales, de la justicia, de la investigación policial, permitiendo actos criminales con tal de llegar al poder y fabricarse un nuevo aliado, eso posiblemente sea el mayor acto corrupto que podemos describir y sin embargo resulta que la población no le está dando ni la más mínima importancia, lo cual nos lleva posiblemente a otra firma de estas que habrá que elaborar pensando en lo enferma que está la sociedad democrática española. Pero vamos con el tema de corrupción porque por desgracia tenemos que ir mirando en distintos flancos y todos son fétidos. Vamos con todos los hechos que en estos momentos ya están totalmente probados en sede judicial. Porque hay que aclarar una cosa cuando la gente dice no hay sentencia. La sentencia lo que hace es probar la conexión de unos hechos probados a su vez con un determinado tipo delictivo. Pero los hechos pueden estar probados y por tanto ser constitutivos de causa de que cualquier gobierno democrático hubiese dimitido, se hubiese marchado, hubiese convocado elecciones, aunque no encajen exactamente con un tipo penal. Es decir, el juicio lo que hace es encajar y determinar que efectivamente eso es estafa, que eso es malversación de caudales públicos, no que el hecho en sí no sea reprobable. Pero vamos con todos los hechos totalmente probados que ya habrían hecho caer a cualquier gobierno democrático, lo cual nos lleva a la pregunta de si estamos en un gobierno democrático. Vamos con el caso Begoña. Repito que son hechos totalmente probados. El rector de la Complutense fue llamado a la Moncloa para crear la cátedra de Begoña Gómez. 1. 2. La cátedra se dio a la mujer del presidente sin tener ningún tipo de estudios universitarios. Una empleada de Sánchez, Cristina Álvarez, pidió dinero para la cátedra de su mujer desde la Moncloa. Pedro Sánchez en persona agradeció las aportaciones de dinero a su mujer en persona. Begoña Gómez usó una cuenta de correo del gobierno en pleno auge de sus negocios. El socio de Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés, tuvo cartas de recomendación de la mujer del presidente para concursos públicos y disparó con una sola de las empresas beneficiadas por 141 veces sus ingresos en esos mismos concursos públicos. La intervención ha certificado que esos concursos violaron la ley. Sánchez dio una sede gratis a la Organización Mundial de Turismo, la entidad que se llevó de negocios a su mujer. Repito que no estoy hablando de que el listado provocaría la caída de cualquier gobierno. Simplemente con uno de los hechos que he citado, y vamos, no sé si es una decena, solamente relacionados con el caso Begoña, en cualquier otro país habría caído el gobierno. Vamos con el caso David Sánchez. El enchufador del hermano, Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación, era un subordinado de Sánchez en el PSOE. Se referían al hermano, David Sánchez, y al cargo antes de sacarlo incluso a concurso público, como el puesto del hermanísimo, literalmente. Pedro Sánchez tuvo a su hermano en Moncloa mientras decía que estaba en Portugal para no pagar impuestos, los que él subía. El enchufador fue upado a jefe de todos los socialistas extremeños por el PSOE de Sánchez tras el enchufe. Y el hermano tuvo fondos europeos tramitados desde la Moncloa de Sánchez. Por Luis Carrero, es el que los tramitó, que luego acabó de enchufado llevándole los negocios al propio hermano. Repito, uno solo de estos hechos hubiese provocado la caída de un gobierno. Caso Koldo Mascarillas. Los contratos de mascarillas estuvieron comandados por el número 2 de Sánchez, Ábalos, cuando todo lo supervisaba Sánchez. El periodo era el periodo de poderes especiales por el COVID. Hay que recordar que murieron más de 100.000 personas. Los contratos se cerraron en 5 comunidades autónomas socialistas, 3 ministerios socialistas y empresas públicas, todas ellas bajo control socialista. ¿Sánchez no lo sabía? El número 2 implicado, José Luis Ábalos, fue mantenido en las listas del PSOE sabiendo Sánchez que se le investigaba, como han confirmado los chats en manos de la UCO. El número 2, Ábalos, recibía dinero en sobres del PSOE que manda Pedro Sánchez. Las chistorras, las lechugas, los folios... Bien, toda la trama recibió chivatazos de un comandante de la Guardia Civil desde una semana después de la noche de San Petersburgo de la mujer de Sánchez con miembros de la trama. Vuelvo a insistir, uno solo de estos hechos hubiese provocado la caída de un gobierno. Caso Koldo, obras públicas amañadas. El otro número 2 de Sánchez, el siguiente, con el que sustituyó al primero cuando se le pilló, Santos Cerdán, comandaba la trama de obras presuntamente amañadas durante todo el periodo de cercanía con Sánchez, de cercanía y de Peyot. Cerdán, Koldo y Ábalos figuran en charlas sobre el reparto de dinero de las obras, del petróleo y del PSOE. Hay constatada ya una contabilidad B que no refleja los pagos a Ábalos y Koldo en fajos y sobres de dinero desde el PSOE. Otra ministra de Sánchez, Elma Sáez, la de Seguridad Social, su presidenta navarra, María Chivite, y el número 2 citado aparecen en las obras sospechosas. Pasemos al caso Europa.
Sánchez lo aprobó en conflicto de intereses y sin ausentarse del Consejo de Ministros. Tenía obligación de ausentarse. Begoña Gómez estuvo en reuniones con Air Europa en pleno rescate. Las llamadas y chats en manos de la UCO revelan que se concedió el rescate tras la mediación del matrimonio presidencial. Sánchez elevó la cuantía tras todo ello en 75 millones de euros. Pasó de 400 a 475 millones. Sánchez aceptó reuniones sin que el rescate estuviese solicitado oficialmente. Y Guacalúa, del grupo Air Europa, patrocinó gastos del Africa Center que dirigía Begoña Gómez. Sigamos. Caso Koldo Delsi. La entrada de la narcodictadora Delcy Rodríguez fue autorizada por Sánchez. La narcodictadora entró en España con presencia de un ministro de Sánchez, Ábalos, y sin control de su equipaje por orden del miembro del gobierno. Sánchez dejó de defender a la oposición a la narcodictadora en plenos negocios de miembros de su gobierno y del partido con el petróleo venezolano. Y por último, Delcy pagó dinero para favorecer el nombramiento de Sánchez en la Internacional Socialista, cosa que ocurrió en noviembre del 22. No sé el número de datos que he dado. Lo que sé es que cualquiera de ellos, uno solo, hubiese provocado la caída de un gobierno democrático en cualquier otro país. Creo que ha llegado el momento, Manuel, de que hagamos una reflexión sobre cómo está la sociedad española. Totalmente. La mujer, el hermano, el fiscal general del Estado, 2 secretarios de organización, ministros, y suma y sigue, y no pasa nada. Pero bueno, aquí estamos para denunciarlo. Carlos Cuesta, muchísimas gracias. Te escuchamos todas las noches, de lunes a viernes, en la Noche de Cuesta. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo muy fuerte a todos. Bueno, señores, y llegados a este punto, vamos a hacer una pausa y regresamos con el tiempo de tertulia. Pero antes, una recomendación, porque hay un tema que resulta ciertamente interesante. Cibislen, la plataforma Cibislen que te permite invertir en proyectos inmobiliarios desde 250 euros, ofreciendo rentabilidades de doble dígito y garantías en todos sus proyectos. Para todos aquellos que quieran más información, visiten la página web cibislen.com. La Trinchera de Llamas. Es Radio.